Hermanos, vamos a continuar Efesios capítulo 4, vamos a abrir la palabra. Hoy nos toca la porción del versículo 11 al 16, donde está hablando de la unidad, la importancia de la unidad. El hermano Tomás el domingo pasado habló, se enfocó en todo lo que son estos 10 versículos, pero el precio de la unidad, decía como subtítulo, ¿verdad? El Señor pagó caro. El Señor nos introdujo en la iglesia y hoy ya somos parte de la iglesia. Y lo que nosotros debemos hacer es cultivar, es solícitos en guardar, en cuidar esa unidad. Algo que naturalmente, humanamente es difícil, porque va en contra de nuestra naturaleza. Pero si nosotros buscamos al Señor y dejamos que el Señor nos perfeccione, vamos a poder mantenernos unidos. El versículo 2 del 4 dice, con toda humildad. Me quería centrar en ese versículo. Esa humildad es necesaria para poder mantenernos juntos, porque no es fácil. Y hoy vamos a ver un aspecto un poco más práctico de que nosotros fuimos llamados a servir. El Señor ha dado dones a la iglesia. También ha regalado hermanos dones para que estos hermanos colaboren con la iglesia, con todos los santos, a fin de perfeccionar para la obra del ministerio. El Señor quiere que todos trabajemos, pero el Señor quiere que le sirvamos con humildad, con un corazón quebrantado. Eso es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Y eso es lo que yo más o menos, el Señor me llevó, porque nosotros muchas veces insistimos, hay que trabajar, y está bien. Pero a veces es bueno esperar que el Señor haga el trabajo en cada uno de nosotros para poder servirlo al Señor como Él quiere que le sirvamos. Versículo 10, desde el 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a ver, hermanos, 3 ejemplos. Vamos a poner un poco la vara alta, ¿verdad? Vamos a ver 3 ejemplos de hermanos en la Biblia que han pasado por un proceso para después introducirnos en esta porción y tratar de desmenuzar, ¿verdad? Como solemos hacer con la ayuda del Señor, verso a verso. Pero yo quiero que veamos el título o la porción, la idea central es perfeccionando a los santos. Que todos podamos ver que todos estamos en ese proceso de perfeccionamiento. Nosotros vemos a Moisés, que estuvo 40 años viviendo con el faraón. Imagínense, hermano, vivir ahí en un castillo, ¿verdad? Era un príncipe, Moisés. Todos los beneficios, toda la inteligencia, toda la sabiduría que él acumuló, todo el poder, toda la grandeza que él acumuló. Pero él no sabía que Dios tenía un plan para él. Y a medida que uno va adquiriendo naturalmente conocimiento, poder, un buen estatus, el ego se va inflando. Nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, nuestra carne se va inflando. Y cuando el Señor quiere usar a algunos hermanos,
En la iglesia quiere usar a todos. El Señor tiene que hacer un trato. Pero el Señor hace un trato especial con algunos hombres que vamos a ver en la palabra. A los 40 años, Moisés aproximadamente, él mata a un egipcio. Él mata por querer defender. O sea que vemos acá que era un hombre totalmente impulsivo. Era un hombre que tenía una fuerza natural, un orgullo muy grande. Entonces el Señor lo agarró, lo lleva 40 años al desierto, hace un trabajo con él, va a pastorear ovejas. Imagínense, de vivir en un paraíso al desierto, con olor a oveja. En esa época, hermanos, ser pastor de ovejas era humillante. Entonces, todo ese poder se tuvo que ir sacando en esos 40 años para que él pueda ser utilizado por el Señor. Claro, él tenía una tarea importante. Él iba a ser el libertador de Egipto, de Israel, de los egipcios. Y miren cómo solamente un versículo, el capítulo 12 de Números, versículo 3 dice, voy a ir leyendo, no hace falta, hermano, que busquen, después pueden anotar y ver en sus casas, por los que quieren buscar, amén. Dice, y aquel varón, después de pasar los 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y un buen tiempo en el desierto otra vez con los judíos, ya con un carácter quebrantado, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cuál era la característica de Moisés? Era el hombre más humilde del mundo. No había un hombre más humilde que él, pero para llegar a eso, él tuvo que haber pasado todas esas situaciones. Acuérdense de Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre y con paciencia, soportándonos unos a otros. Humildad. Para llegar a ser humildes, tenemos que pasar por un proceso. Y ese proceso puede causar un poco de dolor, porque así vamos a poder mantenernos, hermanos, unidos, como el Señor quiere. Después vemos un segundo ejemplo, Job. En el capítulo 16, todos conocemos ya un poquito la historia de Job, pero en el capítulo 16, versículo 12 dice, próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Miren lo que el Señor tuvo que hacer con Job. En otra versión dice, tranquilo yo estaba. Y miren lo que hizo, me desmenuzó, me despedazó. En otra versión dice, me partió, me quebrantó. O sea, lo reventó. Y fue y me puso por blanco suyo. O sea, todo lo envió a él. Pruebas, situaciones. Y nosotros vemos cómo terminó Job, ¿verdad? De oídas. Te había oído, más ahora mis ojos te ven. Me arrepiento. Y me vuelvo en polvo y en ceniza. O sea, cuando nosotros, hermanos, somos quebrantados, llegamos a un nivel de madurez, a un nivel de quebrantamiento, podemos de verdad arrepentirnos, de verdad. Porque ahí podemos ver al Señor y cuando vemos al Señor podemos ver nuestra realidad. Y ahí decimos, Señor, yo te pido perdón por esto y por esto. De corazón. También vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. Hay 3 niveles del apóstol Pablo, increíble. Todos sabemos todo lo que el apóstol Pablo tuvo que pasar, ¿verdad? 5 veces fui torturado. Bueno, todos ya sabemos los procesos que tuvo que pasar el apóstol Pablo. Y él dice en 1 Corintios 15:9, dice que él es el menor de los apóstoles. Entre todos los apóstoles, él que se consideraba, hermano, y él cuando lo decía de corazón. Porque a veces nosotros decimos, sí, yo soy el peor pecador, pero lo decimos de boca para afuera, no creemos eso, no sentimos, no es una realidad. Difícil. Yo todavía no conocí un hombre que diga, yo soy el peor de todos. En esta localidad, en esta iglesia, yo soy el peor, reconozco. Difícil, hermano, hay que pasar por un proceso que nos pasa a todos. Pero Pablo dijo, yo soy el menor de los apóstoles.
Pero no se quedó solamente ahí. En Efesios 3:8 él dice que él es menos que el más pequeño de los santos. Yo soy menos, Efesios 3:8 está eso, que el más pequeño de los santos. No solamente se consideraba el menor de los apóstoles, sino se consideraba el más pequeño entre todos los santos. Pero no solamente se quedó ahí. En 1 Timoteo 1:15 dice que él es entre los pecadores de los cuales yo soy el primero. Cuando él está hablando del evangelio, él dice, entre los pecadores yo soy el primero. He perseguido a la iglesia, he hecho esto. Yo soy el primero. O sea, él se pone en un lugar de humildad. Y no es una falsa humildad. Es el producto del quebrantamiento que el Señor lo hizo directamente hasta llegar a eso. Y el Señor, hermanos, quiere, el objetivo del Señor es, por eso el Señor regala, y vamos a ver eso en el versículo 11, Él regala a la iglesia algunos ministerios y algunos hermanos, para que esos hermanos puedan ser colaboradores de toda la iglesia, para que puedan llegar a ser perfeccionados. ¿Y para qué el Señor nos quiere perfeccionar? Vamos a ver, está todo acá, hermano, en la palabra, en esta porción. Y Él tiene algunos objetivos, pero especialmente, hermanos, que lleguemos a ser humildes. Aprended de mí, ¿verdad? Es lo que dijo el Señor, aprended de mí. No mi oratoria, no como predico, no como oro. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él era, por naturaleza ya era así. Pero algunos hombres de Dios llegaron a ser eso, humildes, mansos, tranquilos. Y esos hombres y mujeres que llegan, que tienen la gracia de llegar a eso, van a ser usados por el Señor grandemente. Entonces en nuestro corazón tiene que estar el deseo de querer ser usado por el Señor. Señor, úsame. Señor, aquí estoy. Que podamos llegar a eso y saber que cuando le clamamos al Señor, le pedimos eso al Señor, entender que el Señor nos va a usar. Pero en ese proceso, en ese tiempo que el Señor nos va a usar, van a venir situaciones, van a venir pruebas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprender a dejar de tener el control de nuestras vidas, porque eso es lo que queremos todos, me incluyo por supuesto. Quiero tener todo controlado, todo que se haga como yo quiero, y cuando necesito del Señor, Señor, vení, solucioname este problema. Ya me solucionaste, gracias Señor, ahora lo vuelvo a manejar yo. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que aprendamos a depender en cada situación que podamos ver al Señor y depender del Señor. ¿Es fácil? No, no es fácil, hermano. ¿Lograremos la perfección en esta tierra, en este tiempo? No, no lo vamos a lograr. Eso a mí me trajo alivio, pero tampoco es una excusa para no intentar y no depender del Señor. ¿Por qué? Porque todavía estamos de este lado, todavía tenemos la naturaleza pecaminosa, todavía el pecado opera fuertemente en nosotros, todavía tenemos impulsos de la carne que todavía nos manejan, nos gobiernan, y ahí está esa famosa pelea entre la carne y el espíritu. Pero si nosotros queremos mantener la unidad entre nosotros y queremos ser siervos útiles en las manos del Señor, tenemos que saber, y creo que toda la iglesia sabe, que vamos a pasar situaciones difíciles. Hermano, si no estamos, y me incluyo, dispuestos a pasar situaciones difíciles, no vas a ser usado por el Señor como el Señor te quiere usar. ¿Queremos ser usados por el Señor, hermanos? Amén, amén. Qué bueno es eso. Y en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice el apóstol: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, Dios, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, hermanos, es poco lo que vamos a padecer, es poco en comparación a lo que se viene, es poco. 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, es poco.
Aunque parezca mucho, no es mucho, hermano. La Biblia nos enseña eso. Y aunque hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Y el Señor, hermano, nos está perfeccionando. Nos está perfeccionando a cada uno de nosotros en forma individual, en forma familiar y en forma de iglesia, corporativamente. Esa es la obra que hace el Señor. Y yendo ya al versículo 11 y 12, que lo vamos a leer juntos, dice, y Él mismo, después de que el Señor agarró ese botín a todos los creyentes, Él mismo dijo, a este voy a ser apóstol, a este voy a ser profeta, a este voy a ser evangelista, a este voy a ser pastor y a este voy a ser maestro. Él eligió en su soberanía, en su misericordia. Acá no hay mérito. No, yo soy pastor porque hice bien las cosas. No, es Él el que llama. Por supuesto, la iglesia tiene que aprobar, tiene que haber requisitos como vemos en 1 Timoteo 3 y en Tito 1. Pero es Cristo el que llama. ¿Por qué? Porque Él está edificando su iglesia. Porque Él es la cabeza de la iglesia. Y Él usa a estos hermanos que son regalos para la iglesia. La iglesia tiene que ver a estos hermanos como regalo. ¿Para qué? Los apóstoles son esos hermanos que han fundado iglesias, que van, apóstoles, enviados, profetas, estos hombres que hablan de parte de Dios, evangelistas, los que predican la palabra, los que tienen el don, maestros, pastores. Pastores, ¿quiénes son? Los que cuidan de los hermanos, los que ven cómo está el corazón de los hermanos, cómo está su vida, su familia, hay un cuidado. Y maestros, los que enseñan la palabra. El Señor ha regalado a la iglesia maestros, es increíble. Y yo veo cómo hay hermanos que tienen un don de entender la palabra fácilmente. ¿Por qué? Porque el Señor le dio un don. Es increíble cómo nosotros mismos podemos ver que hay hermanos que se preocupan por los hermanos, pero hay otros hermanos que no se preocupan. Y está bien, en el sentido de pastoreo hablo. O sea, tienen una carga, siempre están preocupados. ¿Por qué? Porque el Señor puso eso en esos hermanos. Pero en otros no, en otros puso el evangelizar, en otros en palabra, profeta. ¿Profeta quién es? El que da una palabra y la iglesia ¡pum!, se levanta. Y también maestros. Estos hermanos puestos por el Señor, y en cada iglesia vemos especialmente 3 evangelistas, pastores y maestros. Son más de la iglesia local. Digamos que apóstoles y profetas extra local, que vienen de afuera a colaborar. Podemos ver ese principio en 1 Corintios 3, donde dice, yo planté, Pablo está hablando, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, estos hermanos que el Señor eligió, acá podemos ver, es para ayudar, colaboradores de Dios para el perfeccionamiento de los santos. Versículo 12. A fin. Ahí vamos viendo el objetivo. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos. No es a fin de hacer el trabajo que tienen que hacer los santos. No es que el maestro tiene que enseñarle a todo el mundo. No es que el pastor tiene que hacer el trabajo de toda la iglesia, como se mal acostumbró muchas veces. No, nosotros le pagamos al pastor y el pastor abra la iglesia, limpie esto, predique, todo, y nosotros miramos. No, el pastor tiene que ser un canal usado por Dios, el maestro, el evangelista, para perfeccionar a los santos, a fin de, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Pablo le dice a Timoteo, lo que has aprendido de mí, enseña también a otros hombres fieles, para que estos otros hombres enseñen a otros. Y así. Entonces, una tarea primordial de estos hermanos, pastores, maestros, evangelistas. ¿Y qué hace el maestro? Cuando decimos algo que está fuera del lugar, nos llama y nos dice, mira, hermano, te equivocaste. Esto es así, así y así. ¿Y qué está haciendo ahí? Perfeccionando, en amor, por supuesto. El evangelista, ¿qué tiene que hacer? Enseñarnos a evangelizar. Estás evangelizando mal, muchas veces evangelizamos mal.
No tenemos claridad todavía de lo que es el Evangelio. Muchos hermanos no tienen todavía claridad de lo que es. Entonces, ¿quiénes nos van a enseñar? Los evangelistas. Y muchas veces vemos almas en la congregación inquietas, cargadas. ¿Y qué hace el pastor? Perfecciona, corrige, anima, da una voz de aliento, da un consejo, consejería. Estás yendo por este camino, agarra este camino. Entonces, ¿qué? Hoy, ¿qué se está dando? Una palabra. ¿Esto qué es? Perfeccionamiento, perfeccionando a los santos, para que los santos después hagan la obra del ministerio. Todos fuimos llamados a trabajar en la edificación de la iglesia, pero hay un orden que lo puso el Señor. El Señor levantó hombres que la iglesia tiene que reconocer para que estos hombres ayuden, sean un canal de bendición, ayuden a estos hermanos a perfeccionar. ¿Cuál es el problema? Muchas veces nos pasa, y obviamente, hermanos, todo lo que digo me incluyo. No queremos ser perfeccionados. Hermano, es mejor, es un ejemplo, por un momento que calles en la congregación, que no hables por 2 meses o por un tiempo prudente, porque en tu casa vemos que hay un pequeño desorden y esto y aquello. ¿Pero por qué? Hermano, es parte del proceso. Y algunos hermanos obedecen, callan y ordenan. Y después cuando hablan, hay bendición. Pero a veces no queremos ser perfeccionados, hermano. ¿Por qué? Porque todavía nuestra carne, nuestro orgullo es muy fuerte. Y el Señor puso, voy a ser reiterativo, estos hermanos para que nos ayuden en la obra del ministerio. No puso ni encima, puso abajo a estos hermanos. En 1 Pedro 5 dice, le hablo a los ancianos que están entre vosotros. No es que estos hermanos que estamos hablando que son regalos, también están en el grupo que deben ser perfeccionados. Yo hoy estoy predicando, hermanos. Si yo digo algo que va en contra de la palabra, van a venir hermanos y me van a decir, hermano, te equivocaste, esto es así, así, así. Y yo debería tener la humildad de reconocer si me he equivocado. ¿Es fácil? No, por supuesto que no. Por supuesto que no es fácil. ¿Para qué vamos a engañarnos, verdad? Cuando todavía estamos muy gobernados por el viejo hombre y la carne. Pero si ya hay un espíritu quebrantado, si ya hay un nivel de madurez en cada uno de nosotros, por supuesto que lo vamos a aceptar. Y le vamos a decir, gracias hermano por tu corrección, voy a mejorar. Porque estamos dando un servicio a la iglesia, al Señor. No estamos sirviendo a los hombres, estamos sirviendo al Señor de gloria. Entonces el Señor dice, yo voy a levantar hombres, dones, voy a regalarle para que la iglesia sea perfeccionada, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Esa palabra obra es trabajo, para el trabajo, porque hay un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? La edificación de la iglesia, la obra del ministerio. Esa palabra ministerio, diaconía, es servicio. Es servicio. Y me llamó mucho la atención el significado. Dice, es un servicio activo realizado de manera voluntaria. Es un servicio activo, esa palabra activo, realizado de manera voluntaria. O sea, tenemos que desear querer servir. A veces nosotros somos, por un liderazgo carnal, es así, somos impulsados a servir. Cuando el liderazgo es carnal, somos impulsados a servir y la culpa nos lleva a servir. La culpa. Como el líder viene, tenés que servir, tenés que servir, tenés que servir. Uno se siente en culpa y viene y sirve. Ese servicio, hermano, no sirve. Le queda poco tiempo de vida. Lo que tienen que hacer los hermanos que lideran, si son espirituales, es perfeccionar en amor, y dejar que Dios produzca en ellos, porque así es, el querer como el hacer. Y voluntariamente van a venir los hermanos a servir. Y el que no quiera servir, hay que dejarlo. Que Dios trabaje en él.
No podemos obligar a los hermanos a servir. Hermanos, a mí nunca nadie me obligó a servir, jamás, jamás, gracias a Dios. Y no lo hablo como un gran mérito, lo digo como experiencia. Claro, eso implica responsabilidad, implica que hay cansancio, ¿verdad? Sabemos. Pero es porque hay algo ahí adentro que nos impulsa. Cuando Isaías vio al Señor, ¿qué dijo? Heme aquí, envíame a mí. Voluntariamente, nadie le dijo, Isaías, Señor dijo, ¿a quién enviaré? ¿Te enviaré? No, ¿a quién enviaré? Aquí, heme aquí. Y nosotros vemos en nuestra propia realidad, hermanos, que se levantan solos. Después de que han sido perfeccionados por Dios y por la colaboración de algunos hermanos. La predicación de la palabra, al venir los martes, leer algunos libros, el Señor mismo por situaciones. Y el hermano, ¡pum!, se levantó y empieza a servir, y empieza a servir. Amén. Hay otros hermanos que todavía no, y bueno, hay que tener paciencia. Alentad a los de poco ánimo, dicen Tesalonicenses. Hay que tener paciencia. Para la obra del ministerio. Nosotros vemos una iglesia que Corinto, la iglesia en Corinto, que es Corintios, ¿verdad? ¿Cuál era el problema de ellos? Tenían muchos dones, pero no había madurez. ¿Qué había? Orgullo. Entonces esa iglesia, ¿cuál fue el fruto de esa iglesia? Las divisiones. Tenían muchos dones, hermano. Impresionantes los dones que tenían. Si vemos el capítulo 12 y el capítulo 14, si vemos el capítulo 1, terrible. Llena de dones. Qué bendición tener dones, pero con un carácter llenos de orgullo, de amor propio. No sirve. Por eso el Señor envía 1 Corintios 13, en medio del 12 y del 14. ¿Cuál es? El amor. Si no tienen amor, ¿de qué sirve todo eso? De nada. Aunque regales todo lo que tengas, si no tenés amor, no sirve de nada. Aunque sepas toda la profecía, si no tenés amor, no sirve de nada. Y en 1 Juan vemos que el amor de Dios se va perfeccionando en nosotros. Hoy se leyó 1 Juan capítulo 4. Entonces, los que están o los que estamos sirviendo al Señor, que podamos analizarnos cuál es nuestra motivación. Si estoy siendo perfeccionado por el Señor. Señor, ayúdame, Señor, a ver. Estoy sirviendo porque la carne me impulsa o porque tú me impulsas y sigues perfeccionándome. Y los que no, yo les animo, hermanos, a que busquen al Señor y puedan empezar a servir en la iglesia con la ayuda del Señor. Para la edificación, versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay un destino, el versículo 13, hay un destino. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos, ven, hermano, nos incluye a todos, lleguemos. Esa palabra es muy interesante. Es como llegar a una estación de término. Decía un hermano, es como que hoy estoy acá y tengo que llegar a Encarnación. Y voy pasando, no sé, Paraguarí, Carapeguá, Villa Florida, Misiones, Carmen del Paraná, hasta llegar a Encarnación. Empezamos, ¿verdad? Entonces hoy estamos todos nosotros en ese proceso de madurez, en ese proceso de perfeccionamiento hasta llegar. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando el Señor nos lleve o en la segunda venida. Ahí vamos a llegar a este versículo. Acá no. Pero eso no nos debe impedir a avanzar y avanzar y avanzar. Porque ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta final? Hasta que todos lleguemos. O sea, todo tiene un porqué, hermano. Y lo vemos claramente en la palabra. Hasta que todos lleguemos a la unidad
de la fe. Esa unidad de la fe es el conjunto de doctrinas. Un día, hermanos, se van a acabar las denominaciones, se va a acabar todo. Yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy hermano libre, yo soy de la iglesia de los que se congregan, yo soy aquí. Así se va a acabar todo eso. Vamos a llegar a la unidad de la fe. Pero mientras estemos acá en la tierra, no vamos a llegar a esa unidad perfecta. Hay diferencias, algunos creen que el Señor viene después de la tribulación, otros creen que viene antes, algunos creen que hay un reino, otros creen que no hay un reino. O sea, hay diferencias, pero todas esas diferencias no fundamentales se van a acabar. Vamos a llegar a la unidad de la fe y al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Al pleno conocimiento, un conocimiento maduro, absoluto. Vamos a llegar a eso. Hoy todavía no tenemos, porque tenemos mentes limitadas. Vamos a llegar a eso, hermano. Imagínense, hermanos, la locura. Hasta que todos lleguemos, nos entra en la cabeza unidad de fe y un pleno conocimiento de Cristo. ¡Wow! Primera Juan 3:2 dice que lo veremos a Él tal como es, y nosotros seremos semejantes a Él. Hay cosas que el Señor nos tiene que ir mostrando, y esto nos tiene que ayudar. A medida que somos perfeccionados, vamos siendo un poco más humildes. Nuestras propias convicciones, muchas veces convicciones carnales, se van derribando, de a poquito se van derribando. El Señor, ¡pum!, ¡pum!, derribo, y tiene que derribar, y el Señor trabaja para derribar. No, yo soy así, y yo no voy a cambiar, y yo no voy a cambiar, y yo no voy a cambiar. ¿Conocen a esa persona? Y Dios me hizo así, así voy a morir, yo no voy a cambiar. Vas a cambiar, el Señor te va a cambiar. Si no te cambia por las buenas, te va a cambiar por las malas. ¿Por qué? Porque Él te ama y te está perfeccionando. ¿Para qué? Para que le sirvas con perfección, para que tu servicio al Señor sea excelente. Hasta que todos lleguemos y vos puedas ser un canal de bendición para la iglesia. Imagínense cómo trabajó en Moisés, hasta que Moisés llegó a ser el hombre más humilde de la tierra. Hermano, le reventó a Moisés. ¿Estamos dispuestos a que el Señor nos reviente con amor? Y reventar en el buen sentido de sacarnos de nuestra comodidad y de dejar de pensar solo en mí, y empezar a ver un poquito más allá de mis narices. Para que lleguemos a un varón perfecto, la madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a Filipenses 3. Ahí nomás, 2-3 hojas más adelante, hermano. Vamos a ver esta porción de Filipenses 3. Este versículo de Efesios 3:13 tiene relación directa con Filipenses 3:13. Perdón, 4:13 de Efesios que estamos leyendo con el 3:12. Miren cómo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, no es que ya llegué a encarnación, para que se entienda la idea. Estoy todavía por lo menos en misiones, no se queden en Paraguarí toda la vida, hermano. Vamos a misiones, vamos a avanzar un poquitito más. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Acá cuando habla perfecto está hablando de esa perfección cuando veamos al Señor. Sino que prosigo por ver si logro asir es agarrar aquello para lo que fui también agarrado, asido por Cristo. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo sé que no. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿La meta cuál es? El versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la meta, ser como Cristo. Una iglesia madura, hombres perfectos. Y el 15 dice, así que todos los que somos perfectos, y como si en el versículo antes que no soy perfecto, porque acá está hablando de perfecto de madurez. Es otra palabra en comparación a la 12.
O sea que ahí en esto, cuando estudiemos Filipenses vamos a poder entender mejor. Cuando habla la primera parte de perfecto, se está hablando de esa perfección. Y cuando habla la segunda, acá en la tierra, que podemos llegar a un nivel de madurez. Podemos y debemos. Eso es lo que el Señor quiere. Versículo 14. Pero en ese correr, en ese andar, hay obstáculos. Hay obstáculos. Todos tenemos obstáculos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuál es el problema hoy de la iglesia? Que somos todavía niños fluctuantes, llevados de aquí para allá. El niño tiene dos características: es ignorante y no tiene estabilidad emocional. Y muchos creyentes somos ignorantes y no tenemos estabilidad emocional. Y cuando escuchamos porque acá está hablando de falsos maestros, y cuando escuchamos una falsa enseñanza, la creemos. Entonces, cuando nosotros creemos una falsa enseñanza, ¿quién aparece? El maestro, que el Señor dio a la iglesia para perfeccionar a los santos. Ven, hermano, y el maestro te dice: hermano, eso está mal. ¿Cómo que está mal? Está mal por esto y por esto. Y si tenemos la humildad de agachar la cabeza y decir: gracias, hermano, ahora lo veo, vamos a esa piedra, ese obstáculo, afuera, yo sigo. Pero si somos tercos, mulas, orgullosos, no, estás equivocado, porque yo. Reconozcamos a los que el Señor puso como maestros en la iglesia. Reconozcamos que hay hermanos que saben más que nosotros. Hay hermanos que saben. ¿Por qué? Porque el Señor los dotó a ellos. Y vayamos y preguntémoslo: hermano, yo no sé esto. No creas que vas a aprender solo la palabra. El Señor puso en la iglesia maestros, pastores, para que enseñen, los capacitó. Y el maestro enseña y el pastor cuida. El pastor llora cuando una oveja se va. Llora, hermano. El maestro no, porque no tiene la carga, pero el maestro enseña y da claridad. El pastor llora, hermano. Para que ya no seamos niños. Esa palabra estratagema es muy interesante. Se usa una sola vez en la Biblia y en esa época estaban los que hacían juegos de azar. Y estratagema se le decía, aparte que ya jugaba juego de azar, hacía trampa en el juego de azar, imagínense, los tramposos en el juego de azar. O sea, terrible era. Son astutos, son tramposos los falsos maestros, hay que tener cuidado. ¿Y cuál es el objetivo de los falsos maestros? Envenenar la mente y el corazón. Envenenar, te quieren envenenar. Y nos envenenan muchas veces. A mí me han envenenado, pero el Señor tuvo misericordia de mí y puso en la iglesia maestros y pastores que me dijeron: salí de ahí. Y salí, hermano, por la gracia de Dios, no por mérito, por la gracia de Dios. Y así, temblando estoy en la brecha, así. Porque, hermano, la mente, cuidado, hermano, cuidemos la mente de no escuchar cualquier cosa. Vayamos a la palabra. Hay hermanos sanos que predican en internet, escuchémoslos. Hay libros sanos, leamos, pero no leamos todo, no escuchemos todo. Nuestra mente es muy volátil. No nos confiemos. Nosotros también, yo puedo ser engañado, esta iglesia puede caer en el engaño. ¿Y cómo evitar? Versículo 15 y 16. ¿Cómo evito caer en esos obstáculos? Y ya vamos terminando, hermano. Que con astucia usan las artimañas del error. ¿Cómo evito? La respuesta está en el 15 y en el 16. Sino que sigamos la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sencillos, hermano. Siguiendo que la verdad en amor. Hay una mezcla que no puede estar separada. Es importante la verdad, pero esa verdad hay que decirla en
amor. Yo puedo tener la verdad, pero si no tengo amor, no sirve. Y yo puedo tener amor, pero si no tengo la verdad, no sirve. Verdad sin amor, legalismo. Hay hermanos que saben, dicen la verdad, pero no la dicen en amor. Eso se convierte en legalismo y no llega. Es más, divide. El amor, hermanos. ¿Y cómo llego al amor? A través de las tribulaciones, dejando que el Espíritu Santo haga esa obra en cada uno de nosotros. El domingo pasado prediqué, hace 15 prediqué y dije, hermano, en serio, es sencillo predicar esto. No es difícil. Hay porciones que son difíciles, pero hacer esto es difícil. Hay porciones que son un poco más fáciles de llevarla, pero parece que cuando es más fácil, más práctico, más sencillito, se torna más difícil. Mantener la unidad entre nosotros, los que estamos trabajando. Ya no quiero que este hermano trabaje acá en este servicio, mandale a otro servicio. Y mejor si se va a otra iglesia. Mejor. Hay otra iglesia acá, media cuadra, y que se vaya con el hermano. Amén, amén, gracias, chao. No, quédate. Pulí tu carácter, voy a pulir el mío. Y vamos a amarnos, vamos a aguantarnos, vamos a seguir hasta que el Señor vuelva. Amén. 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 Vamos a ver después, ¿verdad? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Viste, hermano? Crezcamos juntos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Juntos, en Cristo, en amor. Nos aguantamos, servimos, nos amamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Falta poco, falta poco. Falta poco, aguantemos, sigamos. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. No es que yo le ayudo a él y él no me ayuda. Nos ayudamos o él me ayuda. Yo voy a usar a este hermano. Le voy a sacar el jugo a este hermano. Este sí. Me van a hacer esto y yo. Muchas veces como somos niños, no, a mí nadie me llamó. A mí nadie me visita. A mí nadie esto y venimos. Y lloramos a la iglesia. Nadie me hace caso. Y hasta puede ser que tenga razón. Pero la pregunta es, ¿y vos, hermano, qué estás haciendo? ¿Has hecho un compromiso? Porque acá dice ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene un don, una actividad. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ven, hermano, qué sencillo que es? Y lo resumimos así. Tenemos que trabajar en la unidad. Tenemos que esforzarnos en mantener, no en crear, porque ya estamos unidos en Cristo. Dejar que el Señor nos envíe al desierto, fácil. 20 años nos trate con todas esas situaciones que solamente vos, hermano, sabés que estás viviendo. Vamos a dejar que el Señor trate. 20 años. Te puso un cónyuge para tratar tu carácter. Te puso un hijo para tratar tu carácter. Te puso un pastor para tratar tu carácter. El hermano Tomás, ¿verdad? Que ahora no está, ¿verdad? Te puso para tratar tu carácter. Espero que no vea este video, Para tratar tu carácter. Nos puso padres, madres para tratar nuestro carácter. Hermanos, si nosotros tenemos un carácter amoldado a la estatura de Cristo, va a ser todo un poquito más sencillo. No vamos a llegar a esa perfección, tranquilos. Así que si yo veo que reacciona un hermano, tengo que entender. Y si ustedes ven que yo reacciono, tienen que entender, hermano. Airaos, pero no pequéis. O sea, podemos. Es permitido. No tiene que ser nuestro comportamiento diario. Pero bueno, hay rencilla y después que nos perdonamos y solucionamos y seguimos. Y ahí el Señor nos va a poder usar en el servicio que el Señor quiere, para la obra del ministerio, para la edificación
de su iglesia. El Señor quiere seguir edificando la iglesia. El Señor, hermano, te quiere usar a vos poderosamente. Pero el Señor también quiere tratar tu carácter para que seas un esposo que ames a tu esposa, que cuides a tu esposa, no que abuses de tu esposa. El Señor está tratando tu carácter, mi amada hermana casada, para que te sujetes a tu esposo en el Señor. A los hijos que se sujeten, que obedezcan a los padres. A la congregación que se sujeten y obedezcan a quien, a sus pastores. ¿Es fácil? No, no es fácil si tenemos un carácter duro. Pero si el Señor va tratando con nosotros, se hace más llevadero. Amén, hermanos. Sencillito, ¿verdad? Manos a la obra. Manos a la obra. Señor, como cantamos, yo veo hermanos que cantan, quebrántame, Señor. Y aparece lo primero y ¿qué pasó acá? Quebrántame, transfórmame, despedázame, Señor. Y después apenas le decía algo al hermano y ¡pum! Seguimos, hermano, seguimos. Todos estamos en el ring, todos estamos en la misma bolsa. Y que el Señor nos ayude en este caminar cristiano a poder ver más a Cristo, tener más de Cristo, dejar que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros y la iglesia pueda seguir siendo edificada para la gloria de Dios. Amén.